En todo el mundo, los ecosistemas de agua fresca mitigan dos problemas. Apoyan a las economías, sostienen el desarrollo sostenible para miles de millones de personas. El hombre ha destruido muchos de los aspectos por mal manejo. La falla de reconocer el valor verdadero ha destruido muchas fuentes de agua fresca. El 80% de los humedales del mundo están afectados. 1 de cada 5 de las cuencas están experimentando cambios drásticos y ahora esta tendencia va a aumentar con la volatilidad del clima, la inseguridad alimenticia y mayor migración de las personas que huyen debido a la escasez del agua. Para asegurar la supervivencia necesitamos restaurar los lagos, los ríos, los humedales, los acuíferos que han sido degradados para proteger los recursos esenciales de una forma que equilibre las demandas ambientales, sociales y económicas, permitiéndoles que sirvan a las personas y también al planeta para lograr un mejor futuro. Esto ha sido el progreso hacia el ODS 6 de agua limpia y saneamiento para todos. Pero hay una necesidad urgente que todos los países hagan más para mantener una buena calidad de agua en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades y proteger y restaurar el medio ambiente. On behalf of UN En Water, nombre de UN Agua y UNEP, les doy una bienvenida a este webinar sobre el progreso de los ecosistemas de agua dulce. Esto está relacionado al ODS 66, indicador 661. Mi nombre es Hugo Joaquín, soy líder de la primera unidad de la unidad de los ecosistemas y somos el rol de custodios para el indicador 661. Este indicador con el blanco 66 tiene que ver con la protección y la restauración de los ecosistemas hídricos. Un indicador está formulado como un cambio en el alcance de los ecosistemas hídricos en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son estos ecosistemas relacionados al agua? Van a escuchar mucho de estos detalles enseguida, pero para darles un panorama general, tenemos los ríos, estuarios, manglares, lagos, cuerpos artificiales de agua, humedales con vegetación y también acuíferos. Ahora, cuando nosotros comenzamos este trabajo, nosotros inicialmente pedíamos que los países reporten en la primera ronda, pero ahora, cuando hicimos este último análisis de los datos, nos dimos cuenta que necesitábamos tener datos comparables en todo el mundo y con el avance de las tecnologías podemos ver observaciones desde los satélites y ahora podemos proveer también información muy profunda sobre cambios en el alcance espacial y también algunos parámetros con respecto a la calidad del agua y con respecto a los ecosistemas relacionados al agua. Entonces, vamos a hablar mucho sobre esto enseguida, pero antes de ir allí, me gustaría animarlos a todos ustedes a que registren sus datos en el chat del Zoom y también que ustedes se sientan libres de hacer preguntas durante todo el webinar. Utilicen el chat o si no, preguntas y respuestas, y hagan las preguntas allí y nosotros vamos a monitorear esa función y las vamos a tomar en la sesión de preguntas y respuestas. Especialmente estamos interesados de escucharlos a ustedes con respecto a cómo pueden ser utilizados estos datos para utilizar y avanzar la restauración de los ecosistemas en sus países. Entonces, con esas palabras, una vez más, bienvenidos a este webinar y ahora vamos a escuchar unas palabras de la vicepresidenta de ONU Agua.
Digo, colegas y amigos de agua, muchas gracias por estar con nosotros en este webinar hoy para hablar sobre el progreso hacia el ODS 6. Este webinar es parte de una serie de webinars que ocurren este mes. Cada uno se focaliza en el progreso global hacia una meta e indicador del ODS 6. Antes de entrar en los detalles, yo quería compartir un par de mensajes importantes con respecto al progreso total hacia el ODS 6 y cómo las Naciones Unidas está uniéndose para reportar en el progreso. Ahora pasaron ya 6 años en el periodo de los ODS y por primera vez tenemos datos de saneamiento y agua de casi todos los países del mundo. Estos datos a nivel país fueron compilados el año pasado por las agencias custodias de ONU que se unieron bajo la iniciativa de monitoreo integrada de agua de Naciones Unidas para el ODS 6 o como la llamamos IMI ODS 6. El nivel sin precedentes de reporte es un logro importante para nosotros como comunidad global, pero aún más para todos los puntos focales de los países que están con nosotros en este webinar. En nombre de ONU Agua, me gustaría agradecerles a todos ustedes por sus esfuerzos adicionales en monitorear el ODS 6 en sus países, especialmente en los momentos difíciles en que nosotros estuvimos. Cuando miramos estos datos, nos confirman la tendencia que nosotros vimos por primera vez en el 2018, que estamos fuera de camino para lograr el, el saneamiento del agua sustentable para todos para el 2030. Si miramos algunos de los hechos claves sobre el ODS 6, vemos que miles de millones de personas a nivel mundial todavía viven sin agua segura y saneamiento y servicios de higiene básicos. Casi 10% de la población mundial todavía vive en áreas que tienen escasez de agua extrema. Nosotros sabemos que el agua servida es lanzada al entorno y esto está siendo exacerbado por los cambios en el clima. Vemos que la gestión sostenible de los recursos hídricos permanece fuera de alcance para muchos países. Los datos nos muestran que para satisfacer nuestros objetivos y metas vamos a tener que acelerar el progreso y en algunas áreas hasta 4 veces más rápido para llegar a el ODS 6 en los próximos 5 años. Más que nada vamos a necesitar que los políticos y los legisladores en todos los niveles puedan establecer prioridades más osadas y rápidamente, pero la buena noticia es que ya tenemos muchas soluciones sustentables implementadas. El año pasado ONU Agua lanzó el marco de aceleración para el ODS 6 con la familia de la ONU para impulsar la acción en los gobiernos, la sociedad, el sector privado, en las Naciones Unidas para poder alinear mejor nuestros esfuerzos, optimizar la financiación y aumentar la capacidad de la gobernanza de los... Nosotros aprendimos mucho sobre las oportunidades para acelerar el progreso, aprendimos sobre la importancia de escalar la construcción de la capacidad, acción coordinada, movilizar la voluntad política y, por supuesto, aprendimos cómo los datos y la información se puede utilizar para guiar mejor la política y la toma de decisiones en su trabajo, porque a pesar de estos esfuerzos de monitoreo heroicos del año pasado, todavía vemos grandes brechas de datos. Nuestra misión y nuestra esperanza con estos datos y con nuestros informes del ODS 6 es para estimular y apoyar aún más la recolección de datos nacional y subnacional y ayudar a los políticos y a los tomadores de decisiones para que tomen decisiones informadas. Esto es lo que yo, como es lo que nos vamos a focalizar en el futuro y apelamos a toda la comunidad del agua a nivel global y local para que se unan a nosotros en avanzar en esto. Les deseo un webinar muy fructífero, muy activo y les doy una cálida bienvenida a que participen de los otros webinars de indicadores que se organizan para este mes. Gracias por su atención y por sus esfuerzos continuos para impulsar el progreso hacia nuestro objetivo común, que es asegurar la disponibilidad y la gestión sustentable del agua y el saneamiento para todos. Thank you, Kelly Ann. Muchas gracias, Kelly, y muchas gracias, Joaquín, por sus trabajos y sus observaciones introductorias y también esas palabras tan inspiradoras de la vicepresidenta. Buenos días, mi nombre es Stuart Grain y yo voy a mostrarles
este webinar, los voy a acompañar en este webinar del ecosistema del agua dulce, y mi rol como apoyo en el programa es líder técnico sobre el indicador 6.1. 6.6.1. Y antes de sumergirnos en los resultados, simplemente quería preparar la escena un poquito y quería eh, darles a conocer algunas premisas básicas del indicador que, como se mencionó, utiliza información satelital para monitorear los cambios en los ecosistemas desde el espacio. Y esto es datos muy valiosos que tenemos a nuestra disposición. Y la forma en la cual nosotros proveemos esta información a los países es que nosotros separamos la información en los cuerpos de agua de superficie, que es agua permanente, por ejemplo, agua estacional también, y también los cuerpos o reservorios artificiales. Aparte, nosotros también podemos tomar desde el espacio los datos satelitales, dos parámetros con respecto a la calidad del agua, que es la turbidez y el estado trófico. Y finalmente también podemos observar los cambios en algunos tipos de ecosistemas muy específicos, los, eh, las tierras húmedas, los manglares y otros ecosistemas que también grupamos como las tierras húmedas internas. Y este es el tipo de dato que nosotros tenemos a nuestra disposición ahora gracias a grandes volúmenes de datos satelitales, y como el indicador 6.6.1 lo que hace, utiliza toda esta información y recientemente lanzó un informe de progreso donde las tendencias de agua dulce, de acuerdo a los diferentes tipos de ecosistemas y los datos disponibles, están detallados a nivel global y a nivel regional. Y si ustedes quieren tener acceso al informe sobre el informe global sobre el indicador 6.6.1, está disponible en el sitio de ONU Agua, pero también en UNEP, también en la página del agua. Entonces, siéntanse libre a accederlo. Está disponible también en Explora, y le voy a pedir que el representante de las tendencias global les haga una demostración en vivo del Explora. Bueno, brevemente entonces les quiero comentar que debido a los grandes datos que tenemos disponibles, y UNEP es la agencia custodia para el indicador, es útil rápidamente mencionar que nosotros obtenemos estos datos por tipo de ecosistema en la calidad anualmente, cubriendo todo el periodo del año. Y después nosotros hacemos un proceso por el cual lo que hacemos es compartir esos datos con los puntos focales del indicador nacional y las oficinas de estadísticas locales en los países. Luego buscamos aprobación de esos datos, o una vez que esos datos son aprobados por los países, entonces se convierten en datos para el indicador del ODS oficiales que UNEP propone en nombre del país. Y esos son datos oficialmente reportados que nosotros analizamos y forma la base de todo el análisis que está dentro del informe global que acaba de ser lanzado sobre el progreso de los ecosistemas de agua dulce. Entonces, ¿cuáles son las tendencias globales que observamos? Existen tres que estamos considerando. La primera ya se mencionó en el mensaje de video, es que si observamos todos los sistemas de aguas del mundo y vemos los cambios del agua de superficie en esos lugares del mundo en una resolución de 30% y los analizamos en series de tiempo de 20 años, lo que se puede hacer por primera vez es dar un análisis global que observe los cambios por cuenca de río, y vemos que en los últimos 5 años, del último periodo de 20 años, el mundo experimentó cambios muy rápidos al agua
en el agua de superficie disponible en 1/5 de las cuencas de ríos del mundo. Y acá pueden verla, esas cuencas están delimitadas por color. Tenemos las cuencas que experimentan altos aumentos en el alcance, en la superficie de la agua de superficie está en azul expresado. Y cuando cuando miramos este mapa global, podemos correlacionar las ubicaciones de las cuencas de grandes cambios y sabemos que están sufriendo aumentos en inundaciones, inundación de las tierras cultivables, particularmente un rápido aumento en los cuerpos de agua. Y esa información la toman los datos satelitales y expresan la crisis que están sufriendo estas cuencas. Asimismo, esas cuencas que están sufriendo una reducción en el agua de superficie disponible también están determinadas en amarillo sobre este mapa. Y estas cuencas que experimentaron esta reducción corresponden a ubicaciones conocidas en el mundo que padecen mayores condiciones de sequía, donde vemos la reducción o la desaparición de los cuerpos de agua de superficie y la afectación de las tierras cultivables. Estos datos están capturados y los tenemos disponibles. Estos datos provienen o resultan de las variaciones hidrológicas. Por eso utilizamos una escala de 20 años. Los cambios que estamos detectando están muy por encima de los cambios normales. Son reducciones o aumentos muy severas comparadas en un periodo de tiempo de 20 años. Eso es muy importante. ¿Qué representan los cambios? Los cambios para los regímenes hidrológicos y para los medioambientes están ocasionados por la mayor demanda de las poblaciones, también las prácticas en zonas urbanas y rurales, los cambios en precipitaciones a nivel global también están afectando y afectando la cantidad y la calidad del agua potable como consecuencia. Esta es la primera tendencia. La segunda tendencia que quiero destacar tiene que ver con los ecosistemas de los humedales. Como pueden observar de este gráfico, lo que observamos claramente es una pérdida global tanto de los ecosistemas de humedales continentales como costeros. Hemos perdido 80% de los ecosistemas de los humedales desde el tiempo preindustrial, que nos da 20% de humedales existentes, que quedan entre 10 y 12 millones de kilómetros quedan de humedales en el planeta. También los manglares y la superficie ocupada por ellos se redujo al 4.2% con datos de 1996. Y estos sistemas que son tan importantes y de los cuales hablamos con frecuencia necesitan el control del cambio climático, la reducción de las inundaciones, la purificación del agua, proteger la pérdida de biodiversidad y además retienen grandes cantidades de carbono capturado en el suelo y también lo captan desde el aire. Entonces, estos ecosistemas de humedales tienen características comunes a nivel global y tenemos que considerarlos en esta declinación que es perpetua. Y esta es la segunda tendencia global que quiero compartir con ustedes. La tercera y la última tendencia global que deseo compartir con ustedes es la calidad del agua. Mencioné anteriormente que hay dos aspectos a la calidad del agua que tomamos con imágenes satelitales desde el espacio. Uno, la turbidez. La turbidez es una medición de
la contaminación del agua, que es un indicador proxy y no in situ, tomado por satélite. Sin embargo, es un buen indicador proxy y se debe al hecho de que conocemos la fuerte correlación entre los cuerpos de aguas, lagos, por ejemplo, que son altamente túrbidos en su condición, con pobre salud de los ecosistemas y pobre salud de las personas, de los seres humanos que acceden a los sistemas. Esto está ocasionado por las bacterias y otros gérmenes y la materia que existe en el agua. Entonces, la alta turbidez es un indicador certero de la contaminación del agua. Se hizo un análisis de los grandes lagos del mundo. Observamos 2.300 lagos y analizamos específicamente los datos para el 2019 en esos lagos. Y lo que detectamos en 2019 es que un cuarto de los lagos que muestreamos contenían condiciones de turbidez desde alta a extremas en 2019 comparado con un muestreo de 5 años. Esto generó preocupación. Cuando superpusimos los datos poblacionales con este cuarto de tamaño de muestra, encontramos que equivalía a 21 millones de personas que vivían en condiciones afectadas por la turbidez de estas aguas. Entonces existe alta probabilidad de que las poblaciones que acceden a ese agua sufran consecuencias en su salud y a los ecosistemas debido a las condiciones de turbidez de esos cuerpos de agua a los cuales tienen acceso. El otro parámetro que pudimos evaluar con las imágenes satelitales son el estado trófico. Pudimos observar lago por lago, si bien no podemos hacer un análisis general, y pudimos ver algunos de los grandes lagos del mundo con condiciones tróficas altamente concentradas. El estado trófico considera la materia dentro de los lagos y cómo la materia esencialmente ocasiona el crecimiento de las algas y las algas peligrosas y su proliferación. Y podemos observar de esta manera el estado trófico del agua desde el espacio. Acá pueden ver que encontramos áreas muy específicas cerca de las costas de los lagos con frecuencia, con escurrimientos de materias con fósforo debido a las actividades agrícolas que generan entornos dañinos al medio ambiente. Esta es la calidad del lago que pudimos estudiar y también constituye un motivo de preocupación. ¿Qué podemos hacer respecto de esto? Entonces, lo que tratamos de proponer desde UNEP y los autores sobre los ecosistemas o la protección de los ecosistemas de agua dulce es acciones de aceleración. Primero, implementar y aplicar políticas a nivel nacional y de cuenca de río y leyes también. Esto parece una perogrullada, pero en muchos lugares no existen, no son específicos para las cuencas. Tenemos que considerar el hecho que los ecosistemas de agua dulce dentro de una cuenca y las cuencas son interdependientes. Lo que pasa corriente arriba afecta un ecosistema corriente abajo. Entonces, es importante cuando pensamos en políticas y leyes proteger los ecosistemas de agua dulce a nivel de cuenca para que los gobiernos también deben implementar planes de acciones y hojas de ruta e inversiones, carteras de inversiones, en marcos y mecanismos legislativos para identificar y proteger sus ecosistemas prioritarios en cuencas de agua dulce. Y existen lugares en el mundo que ya tienen implementados los mecanismos de protección y sabemos que los lagos de esos lugares siguen estando contaminados. Esta es la primera acción de aceleración a la cual instamos a los países a adoptar. La segunda acción de aceleración es proteger los ecosistemas de agua dulce a través del aumento de la captación de datos de agua dulce en procesos sectoriales dependientes del agua. Nuevamente parece algo de sentido común.
Lo que indica esto es que los datos no se alimentan normalmente en todos los procesos sectoriales, ya sea a nivel del Estado y del sector privado, que dependen del agua. Entonces, con mucha frecuencia es muy común tomar una decisión considerando los aspectos económicos, pero sin considerando el impacto sobre los bienes y servicios que surgen en relación con los ecosistemas. Entonces, los datos deben incluirse en los procesos de toma de decisiones como una acción esencial, crítica. Y ahora que contamos con datos sobre los sistemas de agua dulce, vamos a ver cómo esto se puede hacer. Además, es necesario alentar la adopción de los datos conforme incorporando los puntos focales de uno de los países involucrados en el monitoreo del ODS 6, trabajar con los organismos y las instituciones para alentar la incorporación de los datos sobre agua dulce en la toma de decisiones. Y por último, a nivel global, en la acción de aceleración número 3. Los primeros dos mensajes realmente ocurren bien y efectivamente con buena coordinación. Necesitamos instituciones que consideren de qué manera la cantidad de agua dulce y la calidad del agua dulce se pueden sostener en periodos extensos de tiempo y asegurar que exista un equilibrio de la demanda entre distintos sectores, por ejemplo, en el sector de suministro interno, demanda de energía, demanda agrícola, y requiere de buena coordinación para poder lograrlo, para lograr el equilibrio. Entonces, nuevamente, mirándolo desde el punto de vista nacional es importante, pero a nivel subnacional también. Hablar de ecosistemas de agua dulce es de gran relevancia porque allí ocurren los procesos hidrológicos y la degradación de los ecosistemas de agua dulce puede ocurrir muy rápidamente si no existe una coordinación a nivel nacional y subnacional. Entonces, creo que ya cubrí estas tendencias de alto nivel global. Hablé de 3 acciones de aceleración que realmente debemos promover entre los países. Lo que me gustaría hacer ahora, si me lo permite la tecnología, es dejar de compartir mi pantalla Another screen. y compartir otra. Just check I've got my correct screen shared. Sorry. Okay. Okay. Muy bien. I'm hoping you can see the screen that I'm currently looking at. Espero que puedan ver la pantalla que deseo compartir. Esta es la página inicial del explorador de ecosistemas de agua dulce. Este portal de geodatos espaciales es de libre acceso y gratuito. La URL está disponible allí, es sdgc61.app. Aliento a que todos ustedes lo visiten e interactúen con este recurso gratuito que proporciona datos sobre ecosistemas de agua dulce. Tienen muchísimas funcionalidades que no voy a cubrir ahora. En los próximos 10 minutos le voy a hacer una demostración para mostrarles la superficie, digamos, de lo que está disponible. Hay análisis, hay una sección sobre análisis, informes globales, estudios de caso. Está todo disponible con mapas para que puedan ver de qué manera los
cambios se produjeron y cómo los datos reflejan en las gráficas esos cambios. No lo puedo mostrar todo ahora por restricciones de tiempo. Voy a pasar al punto que dice explorar los ecosistemas de agua dulce. Cuando hago clic allí, me lleva a una pantalla que me proporciona un mapa global. Recuerden que el propósito de esto es dar información sobre todos los países del mundo. Vamos a elegir uno en este caso. Empezar con un clic en el país de mi interés que va a aparecer, lo hago zoom y va a haber un tablero estadístico que va a aparecer en mi pantalla también. Ahora, este tablero estadístico actualmente se relaciona a toda la superficie de Brasil. Y Brasil, como ven, está delineado por la línea blanca que demarca sus fronteras administrativas. Entonces, acá la información administrativa se refiere a todo el país. Y las estadísticas que miramos están separadas en diferentes ecosistemas, tipos de ecosistemas. Entonces podemos tomar los datos de agua dulce, datos de agua, de satélites, y podemos separarlo, por ejemplo, en lagos y ríos, reservorios, en manglares, en humedales y también sobre calidad de agua. Entonces, yo puedo dar un paso más y puedo separar también los datos que están sobre lagos y ríos en lo que es agua permanente. Esto es agua que está durante 2 meses, 1 año, y uno puede hacer, por ejemplo, un cuerpo de agua con las observaciones satelitales siempre nos dan esta información. Luego también podemos separar los datos de acuerdo a cuerpos de agua estacionales, agua que no está siempre, todo el año no está, sino que viene y va. El satélite puede ver cuándo viene y cuándo va. Entonces podemos ver acá, en el caso de Brasil, que en el curso de los últimos 20 años, Brasil, las aguas permanentes de Brasil se han reducido, ha caído. Vemos acá que la fecha está para abajo, entonces vemos un cambio porcentual, 1.48, bastante menor. Podemos traducir esto en kilómetros cuadrados, porque por supuesto Brasil es un país muy grande, en kilómetros cuadrados. Ven que es bastante notable, estamos hablando cerca de 1000 kilómetros de agua permanente que se ha perdido en los últimos 20 años. Esto es una tendencia estadística a largo plazo, lo que vemos. Esta es información que queremos tratar de dar en el análisis resumen, las tendencias a largo plazo. Acá lo que ven son dinámicas del agua estacional. Ven interesantes, ustedes pueden ver 10% en aumento. Acá vemos hasta el año 2000 en agua estacional. Entonces la tendencia en Brasil hay una caída leve en el agua permanente y un aumento notable en agua estacional. No sabemos qué es lo que está impulsando esto. Lo que sí estamos viendo es la información fáctica. Y las causas de esto no son conocidas para nosotros, pero esperamos que los países en sí mismos puedan proveer qué es lo que está generando esos cambios. Por supuesto, puede ser muchas cosas, puede ser cambio climático o cambio en humedad, lo que está cambiando estos parámetros. Y podemos bajar en esta mesa, en esta tabla de resumen. No voy a mostrar cada uno de estos porque no tengo tiempo, pero por ejemplo podemos ver que hay una caída en los manglares en Brasil, 3.2% en caída, y esto es igual a 10.000 kilómetros cuadrados con respecto a los manglares de caída. Esto es algo significativo para un país. Es muy importante poder ver estas dos estadísticas, cómo se presentan en el área física. Tenemos también datos de humedales. No tenemos un cambio con el tiempo con respecto a esto todavía. Sí lo vamos a tener, publicamos la primera información en el 2020. Y finalmente también podemos mirar la calidad del agua. Y la forma en que nosotros damos es una estadística resumen. En este tablero tomamos los lagos grandes, todos, tiene 32 Brasil, y grandes hablamos de 1 kilómetro cuadrado o más, no captura los lagos pequeños, y podemos ver lo que nosotros llamamos las áreas afectadas, es decir, que la mayor parte del lago tiene
condiciones tróficas muy altas o extremas en comparación a una línea basal de 5 años. Entonces, bueno, esto es una mirada muy rápida a algunas de las estadísticas. Otras funcionalidades que me gustaría mostrarles ahora es decir que, por ejemplo, mientras que nosotros vemos este tipo de estadística numérica representada de los cambios de los ecosistemas, también podemos visualizar estos cambios. Podemos cliquear acá en este doble cuadrado. Cada grupo de datos tiene este icono. Si cliqueo acá, voy a hacer zoom para acercarme y lo que puedo ver es que acá en la pantalla puede que nos lleve un poquito de tiempo, puede ser que haya un poquito de demora. Yo voy a ir directamente acá a un río en el norte de Brasil como para mostrarles que lo que nosotros podemos proveer con una resolución muy definida cambia el estado del agua. Podemos ver cómo el agua hace una transición entre permanente o estacional, y si permanente o estacional, si se pierde en el tiempo. Por ejemplo, si estamos viendo áreas que están en naranja, acá es cuando ya no hay más observaciones porque desapareció el agua. De la misma manera podemos ver si el agua, por ejemplo, puede estar aumentando, la permanente, o la estacional puede ser que esté aumentando, o puede haber una transmisión entre una y otra, o que la estacional se convierta en permanente. Estas transiciones son muy importantes y se puede hacer para cada una de las ubicaciones en el mapa. Entonces, lo que esta funcionalidad nos muestra acá, ustedes pueden ver acá estas estadísticas a alto nivel, pero también pueden hacer zoom en un área específica para ver los diferentes cambios. Y como yo les dije, ustedes pueden hacer esto para todos los grupos de datos que tenemos disponibles. Por ejemplo, cliqueamos en los manglares, son costeros, y podemos ver también, vamos a hacer zoom en la costa para rápidamente ver. No quiero dedicar mucho tiempo acá y me disculpo por la demora, pero es la forma que opera. Pero ustedes llegan a una resolución muy específica. En rojo lo que se pierde, en verde lo ganado, en manglares ganados, y esto amarillo. También podemos ver otras observaciones. Entonces ven estas estadísticas totales, pero cuando hacen zoom pueden ver en la línea costera, pueden identificar dónde hay pérdida de manglares. Por supuesto, todos estos datos intentan animar a los usuarios del sitio a actuar, que protegen estos y restauren estos ecosistemas para saber dónde se tienen que hacer estos cambios. Tenemos datos también de los humedales. Cliqueo en el mapa, puedo ver los humedales aquí rápidamente. También, si yo cliqueo en el mapa de turbidez, me va a aparecer acá también, y podemos verlo que todos los lagos en Brasil es muy fácil identificar aquellos lagos particularmente que se ven afectados. Podemos identificar aquellos lagos que están experimentando condiciones turbias, altas o extremas, o las partes del lago, que este lago acá, por ejemplo, esto no es un lago que está considerado que se ve afectado, porque no todo el lago tiene condiciones de turbidez. Y para que ustedes sepan, también hay una funcionalidad en el sitio como para cliquear en lagos específicos y obtener datos específicos para ese lago. Entonces, por ejemplo, acá destaqué un lago que se llama Balbina, y con datos de calidad de agua, y puedo identificar, me va a dar un análisis muy específico sobre ese dato en particular. Muy bien, entonces las últimas dos funcionalidades que yo simplemente quería compartirles, voy a salir como para que ustedes puedan verlo. Una es que, déjenme ir al lugar correcto, al área correcto. Entonces, una es que si yo cliqueo, ustedes pueden ver dentro de Brasil, el país ha sido delineado por cuencas hídricas, y esto es importante porque las decisiones sobre procesos hidrológicos
se van a tomar. Si yo cliqueo en una de estas cuencas de los ríos, cliqueo uno en la frontera intencionalmente, entonces las estadísticas allí son actualizadas solamente para esa cuenca. Lo mismo, cuando yo cliqueo en el lago, las estadísticas sobre la calidad del agua se actualizan en el tablero. Esto es muy importante, que el área donde ustedes cliquean, las estadísticas se correlacionan a esa área donde ustedes cliquean. Como yo les mencioné, intencionalmente cliqué en una cuenca transfronteriza porque es una cuenca que cruza Perú. Tenemos acá el tablero que es relevante a la proporción del aire que está dentro de Perú y dentro de Brasil. Dos funciones. Si cliqueamos en este menú desplegable, pueden cambiar el nivel pueden, por ejemplo, elegir cuencas grandes o cuencas más pequeñas, y esto les permite como para llegar a un nivel muy detallado en las cuencas más pequeñas, por ejemplo, muy pequeñas también pueden identificarlos, pueden también diferentes áreas administrativas, por ejemplo, si ustedes no quieren tener una cierta área, pueden seleccionar áreas administrativas. Esto funciona para muchos países del mundo, no para todos, pero estos son distritos, digamos, son áreas administrativas, así las llamamos. Antes de cierro y doy la palabra a Gavin para manejar las preguntas, la última función que les quería mostrar es un análisis de impacto. Cada dato tiene análisis avanzado. Estos les da las estadísticas resúmenes, les permite ver hasta el 84 pueden obtener análisis año por año, pueden ver la información estadísticamente y gráficamente en diferentes formas. Pueden ver datos estacionales presentados en categorías por meses para ayudar a los países a identificar periodos del año donde están viendo tal vez mayores cambios estacionales. Pueden hacer esto a nivel nacional, subnacional o a nivel de cuenca. Cada grupo de datos tiene esta función de análisis avanzados. Todos los datos tienen la posibilidad pueden bajar, pueden extraer esa información en una variedad de formatos que pueden ser gráficos específicos, pueden ser archivos, estadísticas, o si tienen la capacidad también pueden accederlo de otra manera. Entonces queremos tratar de darles todo lo que sea, todos los formatos posibles para ustedes, para animarlos a tomar decisiones que puedan proteger y restaurar los ecosistemas de agua dulce. Bueno, yo cubrí mucho información, voy a hacer una pausa ahora y ahora le voy a dar la palabra a mi colega Gavin Nails, y para ver si ustedes tienen alguna pregunta, y con todo gusto voy a poder responder las preguntas que ustedes tengan, y también me pueden contactar para cualquier cosa que no he mencionado hasta ahora. Gabriel. Muchas gracias. Excelente presentación en un tema tan interesante y generaste bastante interés en el chat. Hay varias preguntas. Vamos a ir respondiéndolas de a uno. La primera es de Eric García. La información que se generó ya fue enviada a los países miembros para validación. Creo que es una buena estrategia porque muchos países no tienen un inventario nacional de humedales y lagos. Entonces, con esto tendríamos un punto de partida a nivel global. Entonces, la información fue sincronizada, se fue enviada a los países miembros para la validación. ¿Y a través de qué proceso? Sí, gracias. Gracias por esa pregunta, por supuesto. La respuesta es que sí. La agenda y el marco de los ODS se basa en los procesos impulsados nacionalmente. Ocurre que con los datos ambientales dinámicos son muy difíciles de proporcionar. La mayoría de los países no los tenían cuando se los pedimos. Entonces se usó el abordaje satelital que brinda muchísimos datos y destinamos mucho tiempo a compartir los datos con los puntos focales nacionales previamente identificados, y lanzamos este último conjunto de datos en 2020 y destinamos muchos meses de 2020 trabajando con los puntos focales
de todos los países para ver si podían realizar las estadísticas de resumen una vez cuando estuviesen aprobadas. Se los enviamos para aprobación a la Oficina de Estadísticas de Naciones Unidas. Entonces, también dimos un paso más a nivel de los datos subnacionales. Así que es muy importante que contemos con este proceso de aprobación a nivel nacional. También quiero agregar que los datos que brindamos cumple con la metodología de monitoreo de 661, con metodologías separadas que todas están siendo aprobadas por el grupo de interagencias de expertos que operan en los países para asegurar de que la metodología sea estadísticamente robusta y que pueda brindar datos comparables. Otra pregunta. Entonces, hacemos 2 por 1. La siguiente pregunta, hay varias preguntas de Jean Reni. Perdón si pronuncié mal el nombre. ¿De qué manera el indicador 6.2 sobre calidad de agua y medio ambiente, cómo se relaciona con estos datos? ¿Y existen estadísticas disponibles para pequeñas islas? ¿Y cuáles son los niveles de disponibilidad por países? Gracias por ambas preguntas. En la primera pregunta recuerdo los datos sobre la calidad de agua ambiente y el 632. También la información está disponible y las medidas in situ no forman parte de los datos globales que obtuvimos con los satélites, no son datos in situ. Y esto no quiere decir que el sistema no lo pueda hacer, sí, porque sí lo puede hacer. La tecnología, el abordaje que adoptamos actualmente es que este portal de datos para 661 esté disponible para los países, para que puedan bajar los datos sobre calidad de agua entre estados a nivel de grandes lagos y poder visualizar las tendencias de datos estadísticos y para que los países por sí solos puedan ver cómo el indicador 632 se correlaciona, digamos, con los datos in situ que ellos pueden obtener. Les pedimos a los países y a sus gobiernos que traten de dar una imagen más grande. No quiere decir que en el futuro no podamos combinar las dos técnicas en un lugar en particular. Hay una vía en ese sentido hacia el futuro. Y para contestar la segunda pregunta, en cuanto a los estados que son pequeñas islas, existen 3 estados y no pudimos detectar datos de agua de superficie desde la tecnología espacial. Y si la superficie de agua es mayor de 30 metros cuadrados, el satélite lo toma, la capta y lo incluye, así que va a formar parte de los datos. Tenemos datos para la mayoría de los Estados miembros de Naciones Unidas. Excelente, gracias. Gracias, Stuart. Están entrando muchas preguntas, entonces vamos a ir viéndolas. Petria, Nomsky, 3 preguntas centradas en los datos. ¿Los datos espaciales se pueden transferir o bajar para usar en sistemas de geoposicionamiento GIS? Segundo, ¿cuál es la confiabilidad de los datos y si hay una metodología disponible para recolección primaria de datos? ¿Podés hablar un poco más sobre las funciones de exportación de datos? Muy bien. Para contestar lo que yo hice, si pueden ver la pantalla, pasé a la pantalla inicial y desde la pantalla inicial hay una función de descarga y responde todas las preguntas. Se pueden descargar los datos, información directamente del mapa.
Pero si realmente quieren profundizar en todos los archivos espaciales, que son muy grandes, tienen la sección de descargas. Está disponible en el portal, en la página de inicio. Pueden ver que acá tienen GeoTIFFs y ven los países. Ustedes pueden buscar a su país o el país que les interesa y pueden descargar la serie de tiempo que desean o lo pueden hacer año por año. Entonces, hay muchísima cantidad de datos. Cada pregunta que se acaba de hacer, todas esas respuestas están aquí. Estos son los archivos SHAPE que están enumerados por país. Está todo sectorizado o clasificado por secciones. Excelente, Stuart. ¿Algunas preguntas más? En primer lugar, ¿cuál es la unidad mínima de mapeo y si esta información existe sobre los cuerpos de agua a nivel global? Y la información que brinda la plataforma, ¿podemos determinar datos de cumplimiento de avance del 661? No hablé, me olvidé de hablar sobre el agua global de superficie. Cada conjunto de datos provienen de metodologías publicadas. Entonces, la mayoría de los datos que tenemos surgen del explorador global del agua de superficie que viene de la Unión, de la Comisión Europea. Pero lo que hace UNEP con los socios es convertir esos datos en datos que tengan significado por tipo de ecosistema, por superficie de país y por cuenca. De esa manera podemos tomar los datos del explorador del agua de superficie y convertirlo en tendencias de agua natural y agua artificial, también en tendencias estacionales, entre otras variantes. Ese explorador de agua de superficie existe desde hace varios años y cuenta con una tasa de precisión muy alta. No recuerdo en este momento, pero creo que el 95 o 98% de precisión. Va aumentando siempre su precisión. La metodología detrás de esa provisión de datos está publicada en Nature, en la publicación Nature, así que es muy precisa, de alta robustez científica. Entonces, tenemos una confianza de alto nivel en los datos. De la misma manera, la Comisión Interagencia de Investigación también genera productos de calidad y les recomiendo que recurran a ellos. Gaby, me olvidé la segunda parte de la pregunta. Sí, esta información existe a nivel de río. A ver, ¿me puedes recordar la pregunta? La pregunta es, la información que viene de la plataforma, ¿podemos determinar el indicador 661 para una cuenca en especial, a nivel de cuenca? Sí, es un gran punto. Muchas gracias por la pregunta. No sé quién la hizo. La razón por la cual seleccionamos cuencas es porque si bien tenemos datos específicos para los lagos, lo que sabemos que ocurre es que la interdependencia afecta a distintos procesos y ocurre a nivel de hidrología, que es una cuenca, o la cuenca de un río. Una de las razones por la cual elegimos cuencas es porque se puede determinar, como vieron seleccionando una cuenca, se pueden ver las tendencias estadísticas, el tipo de ecosistema en una cuenca de río y es increíblemente importante que las separemos porque lo que uno puede ver cuando hace clic en una cuenca determinada, por ejemplo, son los lagos y ríos naturales que declinan y los ríos artificiales que aumentan. Entonces, puede existir una relación entre esos dos eventos. Por eso, a nivel de cuenca, se puede visualizar la relación de las tendencias. Entonces, es muy importante investigar los cambios hidrológicos a nivel de cuenca. Y esta tecnología y estos sistemas tienen la capacidad de lograrlo. Gracias. Excelente, Stuart. Algunas preguntas más. Una está un poco recortada, me parece. Pregunta si
tenemos un punto focal o validador oficial y el país está recortado, pero tiene que ver o borrado en la pregunta. Pero ¿cómo se ponen en contacto las personas a la persona al focal sobre el 661 en su país? Excelente pregunta, es importante porque lo que generó UNEP es lo que hicimos fue hablar con distintas instituciones, llegar a distintas instituciones y hablar también a través del gobierno central. Tenemos un punto focal de 661 en cada país, podemos decir en casi todos. Y no sé quién me hizo la pregunta. Ese país puede contactarme directamente al finalizar la presentación. Yo les voy a dar mi dirección de mail y así que les puedo poner en contacto con ese punto focal 661. También tenemos puntos focales para el 6. No en todos los países, pero en muchos países. Ese punto focal del ODS 6 también puede ser de gran utilidad. Así que con mucho gusto los pongo en contacto con los puntos focales para que ustedes sepan al final de la presentación que ya está por llegar. Posteriormente, déjenme sus datos de contacto a estas personas que hicieron las preguntas o dejen su nombre y su institución. Si lo hacen con eso, podemos compartir la presentación con ustedes y seguir conversando posteriormente. Por favor, no olviden hacerlo. Gab, estoy mirando el reloj en este momento. Tenemos tiempo para una pregunta más. Tenemos una pregunta. Una pregunta más amplia. ¿Cuál es el rol del agua de lluvia, de los ecosistemas de agua de lluvia y de agua dulce? ¿Y cómo interactúan? Creo que son preguntas amplias, Stuart, pero por ahí podés ser breve en tu respuesta. Sería muy útil. Muy bien, por supuesto. Sí, el agua de lluvia es una de las fuentes primarias de caudal o de alimentación a las cuencas de los ríos y a los ecosistemas de agua dulce que vienen a través de ríos y de lagos, que llegan a los humedales, están captados en las divisorias de agua a través de montañas o zonas altamente forestadas que aumentan la precipitación. La lluvia, por supuesto, es esencial para los ecosistemas y es esencial como alimentación para los ecosistemas. Podría responder esto con mucho más detalle, pero nos está apurando el tiempo. Si les parece entonces, con mucho gusto voy a contestar preguntas. Las que tengan las pueden dejar en el chat. Regístrense, por favor, y yo me voy a poner en contacto con ustedes después de este webinario para contestarles. Gavin, te doy la palabra en este momento para que puedas hacer los comentarios de cierre sobre la sesión. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación excelente, un tema tan interesante. Cada vez que veo esta plataforma, el nivel de detalle, el nivel de obtener una información tan excelente, amplia y detallada, muy interesante. Entonces, gracias a vos, a nuestros colegas también de ONU Agua por hacer que este seminario sea posible. Ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias a toda la audiencia por su participación activa, las preguntas interesantes. Es una parte absolutamente vital de este proceso, es la participación y la interacción con ustedes. Y por favor, continúen con esta participación, principalmente accediendo al Explorer y mirando, buscando la información y encontrando la información que sea singular para sus países, pero también compartiendo información y compartir esto con las redes, no solamente a nivel gubernamental, pero también otras agencias dentro de su país, porque la información está allí para ser utilizada y al usarla
estamos avanzando, estamos progresando. Por supuesto, monitoreo es importante, la acción es necesaria para crear un cambio y los animamos a actuar, a utilizar esta información para actuar y también a compartir sus acciones participando con el sistema de restauración que es parte del ODS, de la situación que tiene que ver con el ODS. Y finalmente me gustaría siempre, como dijo Stuart, él tiene su email acá, está acá en la pantalla, ahora lo pueden ver. Los animo a todos ustedes a continuar su participación activa con Stuart para que les pueda explicar más sobre el Explorer. Sería maravilloso crear una comunidad activa para entender y actuar sobre el cuidado de los ecosistemas y el ODS 661. Por favor, continúen participando y esperamos hablar más con ustedes en el futuro. Muchas gracias a todos y gracias, Stuart. Gracias a todos. Gracias por estar acá. Bye bye now.